Muy buenas, estimados amigos, suscriptores del canal de YouTube del Movimiento Verdad. Aquí el escribano, el profesor Bruno Acosta. Espero que se encuentren muy bien. Después de un buen tiempo sin subir material de audio o de video a este canal, deseo dirigirme a ustedes. En primer lugar, para decirles, muchos ya estarán enterados, que no participo más después de 1 año y medio de realizar columnas para ese programa. No participo más en controversias. Esto fue por una decisión mía, personal, familiar. Partió de mí, eso quiero decirles. Como decía, después de un buen tiempo trabajando en controversias, decidí que en este año 2024, después de momentos de silencio, de interioridad, de pensarlo bien, decía dar un paso al costado en controversias. Miren, momentos de recogimiento, de interioridad, de silencio, en buena medida gracias a mis vacaciones durante el mes de enero y en gran medida, en mayor medida, gracias a mi abandono del maldito aparato del smartphone, me permitieron ver que mi participación en controversias tenía que tener un punto final por varios motivos, algunos de los cuales no los deseo expresar públicamente. Pero bueno, que en definitiva yo tenía que volcar mis energías a mi actividad familiar, a mis deberes de Estado como padre y como esposo, al trabajo, a la profesión de escribano, de profesor, otras actividades. Cumplir primero con esos deberes de Estado y abandonar un poco esa trinchera política, esa fricción, esa agitación, esa distracción que provoca esa arena política. Hay un pasaje en el Evangelio muy conocido cuando Jesús está en casa de las hermanas Marta y María y María lo está escuchando atentamente a Jesús, pasivamente lo está escuchando. Lo único que está haciendo María es escucharlo a Jesús. Y a su vez Marta se está afanando y está distraída y está agitada en las tareas domésticas. Entonces Marta en un momento le reprocha a Jesús, le reprocha a María, ¿por qué María no la ayuda con esas tareas? ¿Por qué Jesús no le dice nada al respecto? ¿Por qué no la amonesta de que la deja ella haciendo todas las tareas domésticas en esa agitación y que María no está haciendo nada y simplemente lo está escuchando? Y la respuesta de Jesús es muy clara. Jesús le dice a Marta, 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 María ha tomado la mejor parte. María ha tomado la mejor parte, solo esa es necesaria. Es decir, es necesario primero, comenta Juan Straubinger en su Biblia, traducida al castellano, la mejor que hay, traducción al castellano de la Biblia, dice que Jesús está diciendo justamente que lo más importante ante todo es escucharlo y tener a Jesús en nuestro corazón, que nuestras obras no son necesarias, llega a comentar Straubinger. Nuestras obras no son necesarias. Lo necesario es solamente escucharlo y tenerlo a Dios en nuestro corazón. Esa agitación no es buena ni es productiva. Solo será productiva en la medida que primero tengamos a Dios en nuestro corazón. Entonces, yo opté por tener primero a Dios en mi corazón para luego salir a dar una prédica, cosa que honestamente me está faltando en buena medida. Hay un texto de Fray Petit de Murat, Carta a un Trapense, fue un fraile argentino, Petit de Murat, que justamente habla de este pasaje del Evangelio
Y él dice, como estoy diciendo yo, y esto lo aprendí de él obviamente, que esa agitación es vana, es inútil, no sirve para nada. Y lo traigo a colación al día de hoy. Esa agitación, sin primero escuchar receptivamente a Dios y tenerlo en nuestro corazón, sin los momentos de recogimiento y de silencio y de oración necesarias, no sirve para nada. Ese afán de novedades, ese afán, y lo traigo a nuestros días del 2024, por tuitear esto y aquello y pelearse con aquel y aquel otro y poner en Facebook y poner en Instagram y salir a la calle igual a volantear o a poner pancartas o lo que fuere, esa agitación no sirve para nada si primero no tenemos a Dios en nuestro corazón, y si no contamos con momentos de recogimiento y de silencio, y si no conocemos verdaderamente la doctrina y las enseñanzas y el Evangelio. Esa agitación, por más que nos parezca que no, pero es totalmente vana. Pienso, repito, concretamente en este caso, en el caso de las redes sociales, en el caso del smartphone, que ustedes ya saben que yo critico frontalmente esos aparatos y esos medios, pienso como uno en esa locura, en ese trajinar, quizá piense que está llegando muchísima gente y con los retweets y con los tweets y con los me gusta y con los mensajes por WhatsApp, pero en realidad sea solamente una ilusión y esté llegando a un círculo muy pero muy reducido y quizás ese círculo ni siquiera les esté dando mucho corte. Entonces, en definitiva, momentos de recogimiento, momentos de silencio, de interioridad, del ocio contemplativo, el ocio bien entendido como lo entendían los griegos, me hicieron ver que era momento, tras año y medio de prédica en controversias, de dar un paso al costado. Esto no significa que yo vaya a abandonar completamente mi actividad política, porque yo igualmente cuento con mis propios medios para explayarme y para expresarme, ustedes ya lo saben, cuáles son la revista Verdad, que sigue activa, los invito si quieren a visitarla, el enlace está en la página del Movimiento Verdad aquí en YouTube, y también cuento con este propio canal de YouTube del Movimiento Verdad. Así que eso es un poco la novedad que yo quería darles respecto de mi actividad. Si es que a alguien esto verdaderamente le interesa. Controversias, luego que yo dejé el programa, y ayer hablaba con el coronel Araujo por teléfono, controversias, luego de que yo abandoné el programa, dejó de emitirse por radio. Dejó de emitirse por radio después de muchos, pero muchos años. Esto es algo absolutamente llamativo. Controversias ahora tiene un canal de YouTube, Controversias Radio, al cual le han subido unos 3 o 4 videos durante estos 2 meses del 2024. Bien, pasando a otro punto, y para hacer una suerte de relevamiento de la situación actual, una puesta a punto de la situación actual, particularmente primero respecto a la situación política acá en el Uruguay, es año electoral, este año 2024, y volvemos al tema de la agitación. La agitación política va a ser mucha, es mucha ya este año electoral. Los politiqueros van a hacer todo lo posible y gastar ingentes fortunas que no se sabe muy bien de dónde proceden y mejor quizás no saber, para darse a conocer, para intentar ser un candidato fuerte, para intentar llegar a la presidencia de la República. Y estos politiqueros, como yo comentaba en mi intimidad hace algunas pocas horas, decía, pensar que yo cuando era más chico pensaba que los políticos, que en realidad propiamente son politiqueros, pero yo pensaba que los políticos, antes, hace años, estaban ahí y eran políticos porque querían hacer un bien,
porque querían hacer el bien para las personas. Qué inocencia la mía, porque los políticos lo único que quieren es dinero y es poder, nada más. No hay ninguno, o casi ninguno, para no ser injusto en la generalización, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, no están ahí porque tengan valores, porque tengan ideales, porque quieran hacer el bien a la patria, sino porque quieren poder y porque quieren dinero, nada más. Entonces estos politiqueros por poder y por dinero van a hacer todo lo posible para llegar a la presidencia. Este año electoral va a ser entonces de mucha agitación y va a ser insoportable, francamente. La propaganda política y la campaña electoral aquí en el Uruguay es de un nivel bajísimo, pero muy bajo, propio del sistema democrático. El sistema democrático, por definición, conlleva la decadencia en la cultura, en la sociedad, en el país en el cual existe. La democracia que tiene que llegar al mayor número posible y el número está siempre en contra de la calidad y de la cualidad. Entonces, cuanto más bajo, más apto para que llegue a las masas aborregadas y a las masas incultas. La democracia siempre implica decadencia en ese sentido. La campaña es de un nivel bajísimo. Recuerdo, por ejemplo, un anuncio, o varios anuncios en realidad, de este hombre Delgado, que curiosamente ahora se candidatea para la presidencia en el Uruguay, cuando hace 5 años literalmente no lo conocía nadie. Eso es lo que puede provocar el sistema político democrático. Que un hombre que era totalmente desconocido hace 5 años hoy sea un probable presidente de la República solamente porque fue la mano derecha de Luis Lacalle Pou. Este hombre Delgado se presenta a las masas aborregadas solamente en la cartelería pública, porque yo, gracias a Dios, no miro televisión y gracias a Dios podría decir también prácticamente no escucho radio, solamente veo la cartelería pública, y en la cartelería pública veo que este hombre se presenta solamente sentado, con una sonrisita, con un saco sin corbata, con camisa nada más, como dando una imagen cancherita, light, por la positiva, que diría Luis Lacalle Pou, pero nada más que eso, ni siquiera una mera frase o una mínima frase, poniendo cara de feliz cumpleaños, como se dice vulgarmente, y como diciendo, soy bueno, soy buenito, soy buena onda, votame. Ese es el mensaje que quiere dar Delgado. Ese es el mensaje propio de la democracia, de la decadencia, de la vulgaridad democrática. Soy canchero, soy buena onda, votame. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la democracia del siglo XXI. A este nivel hemos llegado. Por otro lado, también recuerdo en la campaña un graffiti, varios, pintadas en los muros, eso significa grafitis, del candidato principal por el Frente Amplio Marxista, que es Orsi. Y el graffiti de Orsi dice simplemente esto: es con Orsi, es con Orsi. Como se dice en la cancha de fútbol, o como se dice entre los jóvenes, entre los muchachos, es una frase muy común: es con esto, es con aquello, es con este partido, es contigo, fulano, como dando aprobación, como diciendo vamos para adelante contigo, o con esto otro. Es con Orsi, es con Orsi. Ese es el mensaje de Orsi. Ese es el mensaje profundamente doctrinal, ideológico, que nos quiere manifestar Orsi, lo mismo que Delgado. Esa es en definitiva la vulgaridad, la bajeza, la decadencia, la delicuescencia de nuestra clase política, de nuestra democracia,
que por definición, como les decía, implica esto, y de nuestra cultura y sociedad en general. Va a ser insoportable este año 2024. Finalmente, también como este panorama que estoy dando de la situación actual, panorama religioso es tristísimo. Yo daba cuenta en un escrito, en un textito que hice para la revista Verdad, pueden visitarlo, lo titulé 5 viejitas y 3 viejitos, de esta situación tristísima a nivel religioso, que es la matriz, que es la causa de esta decadencia cultural que yo mentaba recién. La Iglesia Católica está eclipsada, como decía la Virgen en la Salet, como anunciaba, como profetizó la Virgen en la Salet. La Iglesia será eclipsada, solo la fe vivirá, dijo. Y realmente la Iglesia hoy no existe en el Uruguay. Por supuesto que quienes saben historia saben que hace 100 años más la Iglesia ha sido atacada principalmente por la masonería de forma frontal aquí en el Uruguay. Y hoy podríamos decir que esa batalla está totalmente ganada, porque la Iglesia no existe y la Iglesia que supuestamente está presente o es visible, la Iglesia de la publicidad que diría Membiel, el padre Membiel, es una iglesia masónica, como es la iglesia en salida, que diría él, del cardenal o pseudo cardenal Sturla. Recuerdo perfectamente, y también lo dijimos en la revista Verdad, en un artículo titulado Sturla, el impostor, que cuando el primer año, cuando iba a asumir la calle Pou en el gobierno, Sturla hizo una misa con varios representantes del poder público, y en su homilía o en sus palabras iniciales, no recuerdo muy bien, fueron las palabras iniciales porque yo después enseguida me fui de ese lugar para no seguir siendo partícipe de esa profanación. En sus palabras iniciales decía, citó a la masonería y dijo que estuvo en el templo masónico y bla, 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 bla. Bueno, es una iglesia masónica la de Sturla. Es una iglesia que ha sido conquistada por la masonería. Y a eso iba. La masonería ha ganado esa batalla, los enemigos de la iglesia han ganado esa batalla, y hoy la iglesia no existe en el Uruguay. Yo decía en ese texto que les comentaba, 5 viejitas y 3 viejitos, que en una misa de sábado a las 6 de la tarde en un precioso barrio montevideano histórico, en una preciosa e histórica capilla también montevideana, pude observar, por supuesto que no iba a participar de la misa, porque la misa nueva es una misa sacrílega prácticamente, pero pude observar que sí, solamente asistían, un día precioso aparte, no podía ser una excusa al mal tiempo, 5 viejitas a esa misa y 3 viejitos, todos mayores de 70 o 75 años. Es decir, las iglesias están vacías y los únicos que asisten en una minúscula cantidad son personas muy veteranas. La iglesia está vacía y aparte no asisten a la misma los jóvenes, que son los que tendrían que abrevar de su moral, de su doctrina, de sus enseñanzas, de sus mandamientos. La situación es caótica y esto pasa, me consta, en todas o prácticamente todas las iglesias del Uruguay. ¿Y por qué digo esto? Por lo que decía al principio en esta nota, en este punto. La situación de la iglesia eclipsada, inexistente, implica esta decadencia moral y cultural que nosotros vivimos en el Uruguay. Se sabe que la religión va atada a la moral. Recuerdo que esto lo decía y lo enseñaba firmemente Monseñor Mariano Soler.
Y cuando no hay religión, no hay moral. En el Uruguay no hay religión, en el Uruguay no hay iglesia, madre y maestra, por tanto en el Uruguay no hay moral y todos los males que nosotros padecemos, incluido el político que yo mencionaba antes, pero todos los demás también, la fornicación, el concubinato, la informalidad, el mal gusto, el mal vestir, el mal hablar, entre tantas y tantas otras cosas. En definitiva, y para culminar, la situación general en esta suerte de puesta a punto que estoy haciendo en nuestro país y podremos extenderlo a Occidente es lamentable, es trágica, diría alguien con mucha razón, es apocalíptica, es escatológica. Estamos probablemente pisando o viviendo los últimos tiempos. No creo que haya una solución humana a todo esto, aunque surjan falsos restauradores. No sé, se me viene a la cabeza ahora el caso ya debatido en este canal de Milei. Nunca puede ser un restaurador de la civilización cristiana un judío como Milei. Decía, la situación es angustiante, es apocalíptica, no pueden existir soluciones humanas y solo cabe esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y permanecer, los que todavía tenemos ideales altos y trascendentales, permanecer firmes en la fe, como decía San Pablo, permanecer firmes en la fe, firmes en nuestros valores morales, conservando nuestra cultura ancestral, protegiendo y amando a nuestras familias, a nuestros amigos, en mi caso a mis alumnos, permaneciendo en definitiva firmes a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de la Iglesia, a Jesucristo en definitiva y a la Santa Trinidad. Adelante entonces con optimismo, les mando un abrazo grande a mis poquitos seguidores de este canal, que estén muy bien y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Salve.